Muy buenas, un día más, un día menos, 16 de diciembre va a decir por ahí el almanaque, no sé si voy a decir el día todos los días, mientras me acuerde, eh, habría que mostrar el diario, ¿no? Me decían la otra vez cuando en la prueba de vida. Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum es su segunda novela histórica más importante. Esta me la traje yo no sé si se nota. Ahí sí se nota. Hay una manchita ahí. Se había inundado una librería en Uriburu y Mitre. Creo que era Uriburu. Una librería muy grande se había inundado, se les habían inundado alguna cantidad de libros y los vendían, pero, a ver, no sé, pobre la gente de la librería, ¿no? Pero bueno, me la traje a Marguerite por 2 mangos. Marguerite es una de las escritoras más importantes, nacionalizada estadounidense. Yo pensaba que era estadounidense, pero no, es belga. Estaba nacionalizada estadounidense, fue ahí después de la Segunda Guerra. Era una aristócrata, era profundamente culta, ¿no? Porque también podría haber sido una aristócrata imbécil, las hay. No, Margarita a los 8 años leía Aristófanes. Pobre infancia la de esa criatura. A los 10 le enseñaron latín y a los 12 el papá le enseñó griego clásico. Así que lo lamentamos, Marguerite. Estamos muy orgullosos de vos, pero se da para hacer otras cosas. Ponele, no. La tenían ahí, pobre criatura, estudiando y estudiando y estudiando. Bueno, una mujer cultísima, viajera, como el papá, y después se instaló en Estados Unidos después de la Segunda Guerra a hacer eh, tal vez las partes más maravillosas e importantes de su obra. Además de Memoria de Adriano, que es su gran libro, Opus Nigrum, que es del que hoy vamos a hablar. Antes de que empiece a leer, voy a empezar a leer en la página 144 un debate que tiene Zenón, que es el gran protagonista del libro, que es una especie de Paracelso. Es una especie de Paracelso. Sí, Paracelso. No, la anécdota que leía recién cuenta que ella lo fue a ver a Borges, a Ginebra, unos días antes de que Borges muera, y en algún lugar quedó registrado que ella le preguntó, y lo rescata un artículo de La Nación, que es de donde le leí, ella le preguntó cuándo iba a salir él de su laberinto, y él le dijo cuando salgamos todos. No me acuerdo ahora el nombre del cronista que hizo el artículo de La Nación, y él decía que bueno, que lo entendía como una reflexión de Borges eh, pesimista, de decir, bueno, finalmente no vamos a salir nunca del laberinto, y a mí me parece que ahí el pesimista es el que lee, ¿no? Porque, qué sé yo, a mí me parece incluso hasta una profunda generosidad de parte de Borges entender que de los laberintos no se sale individualmente, sino que que donde se abre un camino, aquel que lo encuentre tiene que tener la generosidad de mostrárselo a los demás, o la responsabilidad moral de hacerlo. Y si no hubiese camino, la posibilidad de salir por arriba del laberinto, todos los quiero parar. La posibilidad de salir por arriba del laberinto tiene que ser, bueno, ayudándonos, apoyándonos uno encima del hombro del otro. Eso, señor de la nación. Bueno, lo encontramos en el siguiente debate a Zenón, a quien le dice el capitán. Yo conozco a la muerte, dijo bostezando el capitán. Entre el disparo de arcabuz que me derribó en Cerizoles y el trago de aguardiente que me hizo resucitar, hay un agujero negro. Sin la cantimplora del sargento, aún estaría yo metido en aquel agujero. Puede ser, dijo el alquimista, aunque hay tanto que decir en favor de la noción de inmortalidad como en contra de ella. Lo que primero abandona a los muertos es el movimiento, luego el calor, y seguidamente, con más o menos premura según los agentes a que se vean sometidos, la forma. ¿Serán acaso el movimiento y la forma del alma también, pero no su sustancia, los que se aniquilan con la muerte? Yo estaba en Basilea cuando la peste negra.
Henri Maximilien lo interrumpió para decir que él vivía por entonces en Roma y que la peste lo había pillado en casa de una cortesana. Yo estaba en Basilea, prosiguió Zenón. Habéis de saber que llegué un poco tarde para conocer en Pera a Monseñor Lorenzo de Médicis, el asesino, a quien el pueblo llama burlonamente Lorenzaccio. Aquel desprovisto príncipe hacía lo mismo que vos, hermano Henry, hacía de alcahuete, y Francia le había encargado una misión secreta para la puerta otomana. Me hubiera gustado conocer a ese hombre de gran corazón. 4 años más tarde, al pasar por Lyon para entregar mi tratado del mundo físico al desdichado Dolet, mi librero, lo hallé melancólicamente sentado a la mesa en el cuarto de atrás de una posada. La casualidad hizo que fuera atacado por aquellos días por un sicario florentino. Lo cuidé lo mejor que pude. Pudimos discutir a gusto sobre las locuras del turco y sobre las nuestras. Aquel hombre hostigado se proponía regresar, pese a todo, a su Italia natal. Antes de separarnos me regaló a un paje caucasiano que su Alteza en persona le había dado, a cambio de un veneno con el que contaba para morir, en caso de caer en manos de sus enemigos, sin degradar el estilo que había sido el de toda su vida. No tuvo la ocasión de probar mi píldora, ya que el mismo espadachín que falló el golpe en Francia acabó con él en Venecia, en una oscura callejuela. Su criado se quedó conmigo. Vosotros, poetas, habéis hecho del amor una inmensa impostura. El que nos toca en suerte siempre nos parece menos hermosos que esas rimas emparejadas como dos bocas una sobre otra. Y sin embargo, ¿qué otro nombre le podemos dar a esa llama que resucita como el fénix de su propia combustión? A esa necesidad de hallar de nuevo por la noche el rostro y el cuerpo que por la mañana hemos dejado. Pues algunos cuerpos, hermano Henry, son refrescantes como el agua, y sería bueno preguntarse por qué los más ardientes son los que más refrescan. Halley procedía de Oriente como mis ungüentos y mis electuarios, jamás por los caminos embarrados y los albergues llenos de humo de Alemania me injurió echando de menos los jardines del gran señor y sus fuentes manando al sol. Yo amaba sobre todo el silencio al que nos reducían la dificultad de las lenguas. Conozco el árabe de los libros, pero solo sé del turco lo preciso para preguntar el camino. Halley hablaba turco y un poco de italiano, de su idioma natal, solo algunas palabras le volvían en sueños. Después de haber topado con tantos bribones vocingleros e imprudentes, contratados por mi mala suerte, por fin había hallado al fuego fatuo, al duende que el pueblo nos atribuye como ayudante. Ahora bien, una horrible noche en Basilea, durante el año de la peste negra, hallé en el cuarto a mi criado postrado por la enfermedad. ¿Apreciáis la belleza, hermano Henry? Sí, dijo el flamenco, la belleza femenina. Anacreonte es un buen poeta y Sócrates un gran hombre, pero yo no comprendo cómo se puede renunciar a esos orbes de carne tierna y rosada, a esos cuerpos tan agradablemente distintos del nuestro, en donde se penetra como conquistadores en una ciudad engalanada de flores para ellos. Y si esa alegría miente y esas galas engañan, ¿qué más da? Esas pomadas, esos rizos, esos perfumes cuyo empleo al hombre deshonra, yo gozo de ellos gracias a las mujeres. ¿Por qué iba yo a buscar disimuladas callejuelas cuando tengo ante mí un camino al sol por el que puedo andar con honor? Lejos de mí esas mejillas que pronto dejan de ser lisas y se ofrecen menos al amante que al barbero. En cuanto a mí, dijo Zenón, prefiero ese placer un poco más oculto que otro. Ese cuerpo semejante al mío que refleja mi deleite, esa agradable ausencia de todo lo que el goce añaden las candantonias de las cortesanas y la jerga de los petrarquistas,
las camisas bordadas de la señora Livia y las tocas de Laura, ese acoplamiento que no trata de justificarse hipócritamente con la perpetuación de la sociedad humana, sino que nace de un deseo y con él muere. Y si en él mismo se mezcla algo de amor, no es por haberme dispuesto a ello por anticipado las cantinelas de la moda. Yo ocupaba durante aquella primavera un cuarto en la posada que hay a orillas del Rin, llena del tumulto de las aguas en plena crecida. Tenía que gritar para que me oyesen. Apenas si se percibía el sonido de una larga viola que yo ordenaba tocar a mi servidor cuando estaba cansado, pues la música siempre me ha parecido a la vez un específico y una fiesta. Pero Alei no me estaba esperando aquella noche con un farol en la mano, cerca de la cuadra en donde dejaba la mula. Hermano Henry, supongo que alguna vez habéis deplorado la suerte de las estatuas heridas por el pico y roídas por la tierra, que habréis maldecido al tiempo que maltrata la belleza, y sin embargo yo puedo imaginar que el mármol, harto de conservar durante tanto tiempo apariencia humana, se regocije al ser de nuevo piedra. La criatura, en cambio, teme retornar a la sustancia informe. En cuanto pisé el umbral, me advirtió la fetidez y aquellos esfuerzos que hacía su boca sorbiendo y vomitando después el agua que la garganta se negaba a tragar, así como la sangre que eyaculan los pulmones enfermos. Pero lo que llamamos alma subsistía, y los ojos de perro confiado que no duda de que su dueño podrá ayudarle. Bien, es verdad que no era aquella la primera vez que mis pociones se revelaban inútiles, pero cada una de las muertes acaecidas solo significaba hasta entonces para mí un peón perdido en mi partida de médico. Editorial Punto de Lectura. Lo van a buscar, lo terminan de leer y lo charlamos.